Ya, entonces como estábamos hablando, ya dijimos ahí, ¿no es cierto?, que el saldo inicial de caja, que corresponde al subtítulo 15, informa solo a nivel de presupuesto, por lo tanto no se considera como ingreso percibido. Seguimos. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la estructura del balance presupuestario, el estado de situación presupuestaria, también se considera desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, pero por normativa de la subsecretaría y por la normativa legal, ¿no es cierto?, está establecido que el balance de ejecución presupuestaria debe confeccionarse cada 3 meses. Entre ellos hay que informarlo a la Subsecretaría de Desarrollo a través de la plataforma SINIM. Y por otro lado también al Departamento de Control le corresponde informar al Consejo sobre el avance y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos ocurrido en el trimestre inmediatamente anterior al informado. Para este efecto, ¿no es cierto?, existen 4 informes, ¿ya?, que se van confeccionando y se van entregando en forma paulatina en la medida que se van registrando las operaciones. Luego, ¿no es cierto?, tenemos que cómo se estructura este formato de informe. Obviamente tenemos el código, ¿no es cierto? El código 1 son todos los impuestos, el código 4 son las disposiciones previsionales, el 5 las transferencias, el 6 las rentas de propiedad, el 7 los ingresos de operación, el 8 los otros ingresos corrientes, el 9 aporte fiscal, 10 las ventas de activos no financieros, el 11 la venta de activos financieros, el 12 recuperación de préstamo, el 13 transferencia para gasto de capital, y el 15 que aparece acá sale el saldo inicial de caja. Y aquí está, ¿no es cierto?, la justificación de que no se ejecuta presupuestariamente el saldo inicial de caja, sino que solamente se considera como presupuesto inicial y presupuesto actualizado. ¿Ya? Seguimos. Bueno, dentro de la estructura del informe estamos con los ingresos de vengado, ¿no es cierto?, el pago efectivo y los ingresos por percibir, ¿ya? Que es la diferencia que se produce entre el registro de vengado menos el pago efectivo, se me generan los ingresos por percibir. Pero también acá podemos agregar, y que está en el balance que nosotros enviamos a la subsecretaría, ¿no es cierto?, trabajamos con el presupuesto actualizado menos el monto de vengado, me da el presupuesto, el saldo presupuestario. ¿Ya? Continuamos. Luego tenemos el balance presupuestario de gastos, ¿ya?, el cual establece la misma estructura, pero acá tenemos, ¿no es cierto?, los subtítulos, subtítulo 21 que es el gasto en personal, el subtítulo 22 que bienes y servicios de consumo, el 23 que son las prestaciones de seguridad social, el 24 que son las transferencias corrientes, el 25 íntegros al fisco, el 26 otros gastos corrientes, el 27 aporte fiscal libre, el 28 aporte fiscal para el servicio a la deuda, el 29 adquisición de activos no financieros, el 30 adquisición de activos financieros, 31 iniciativas de inversión, 32 los préstamos, 33 transferencias de capital, 34 servicio a la deuda y el 35 el saldo final de caja, que también tiene tratamiento solamente presupuestario. No tiene tratamiento, ¿no es cierto?, de gasto efectivo, de ejecución, etc. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene tratamiento de ejecución presupuestaria, se presenta de igual forma como, ¿no es cierto?, es el saldo inicial de caja, porque el saldo final de caja se supone que es el excedente de disponibilidad que me queda al 31 de diciembre. Y esos ingresos ya fueron ejecutados presupuestariamente, ¿cierto?, desde el punto de vista de los ingresos. ¿Ya? Por lo tanto, tiene solamente tratamiento presupuestario. Y dentro de los gastos, ¿no es cierto?, tenemos el gasto en personal, que acá se subdivide una serie de otros
ítems y asignaciones, ¿ya? Y acá tenemos dentro del gasto personal, el personal de planta, el personal a contrata, ¿no es cierto? El personal a honorario, la participación de servicios en programas comunitarios, ¿ya? Otras remuneraciones, etc. ¿Ya? Dentro de los bienes y servicios de consumo tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de consumo de alimentos, ¿no es cierto?, los bienes de consumo para oficina, el consumo de electricidad, el consumo de agua, ¿no es cierto?, los gastos generales, los arriendos, etcétera. Bueno, van todos los bienes y servicios de consumo que son gastos necesarios para que la municipalidad funcione en forma normal. También dentro de estos bienes y servicios de consumo, también se encuentran contemplados los bienes de servicio a la comunidad, que si bien es cierto, están contemplados en este subtítulo, pero tienen una clara orientación de servicio hacia la comunidad. No es un gasto, digamos, operativo del municipio para funcionar, sino que está orientado hacia uno de los servicios que proporciona la municipalidad a sus habitantes, como lo es, ¿no es cierto?, el servicio de alumbrado público, la mantención de las áreas verdes, ¿ya? El sistema de recolección y disposición de la basura, ¿ya? La mantención de la señalización de tránsito, etcétera. Bueno, todos los servicios en los cuales la municipalidad, ¿no es cierto?, ha entregado en concesión estos servicios para que los preste un privado en representación del municipio. Luego tenemos las prestaciones de seguridad social, que son todos aquellos beneficios de tipo social que van orientados a cumplir ciertas obligaciones previsionales con los funcionarios, ¿ya? Especialmente con los bonos de retiro voluntario, tanto los que provienen del fisco como los que son de cargo municipal. Luego tenemos las transferencias corrientes, ¿cierto?, que corresponden a todos aquellos aportes que el municipio hace, tanto a entidades públicas como privadas, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, que estas actividades que desarrollan estas entidades tienen que ser también las que desarrolla el municipio. En el fondo, ¿no es cierto?, aquí se hace uso de la normativa constitucional que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad respecto de las funciones, que hay funciones privativas, ¿no es cierto?, y funciones compartidas. Y dentro de las funciones compartidas, el municipio puede efectuar transferencias a otras entidades para que en representación municipal desarrollen actividades de desarrollo económico, desarrollo social, del área de salud, del área de educación, deporte, recreación, etc. ¿Ya? Y esto está establecido en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Luego tenemos los íntegros al fisco, ciertos pagos que deben efectuarse al fisco, ¿ya? Especialmente lo que tiene que ver con algunos impuestos que pudiesen afectar a los municipios, otros gastos corrientes, ¿ya? Aporte fiscal libre, pero esto tiene que ver con el sector central, en cual, ¿no es cierto?, el sector público hace entrega y distribución del aporte fiscal libre a sus entidades o servicios públicos dependientes. También, ¿no es cierto?, los aportes fiscales para el servicio a la deuda, ¿ya?, que hace el Estado a las instituciones que reflejan deuda pública, ¿ya? La adquisición de activos no financieros, y los activos no financieros son todos aquellos bienes de uso, ¿ya? Muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, ¿cierto? La adquisición de activos financieros, que tiene que ver con aquellos activos que representan una inversión, ¿ya? Especialmente con las inversiones, ¿no es cierto?, en el mercado de capitales o otro tipo de inversión, la cual pueda generar algún tipo de rentabilidad al municipio. También los préstamos, ¿no es cierto?, los préstamos obtenidos, ¿ya?, o los préstamos que hace el Estado a sus instituciones o a otras entidades, ¿no es cierto?, tienen que quedar reflejados como gasto dentro del presupuesto. Las transferencias de capital, ¿ya?, que tiene que ver con los aportes que hace el Estado para la construcción de algún bien que puede ser inventariable. También tenemos el servicio a la deuda, que son los pagos, ¿no es cierto?, metódicos que se hacen respecto de la deuda pública vigente. Y por último tenemos el saldo final de caja, que es un registro netamente administrativo, que tiene registro solamente presupuestario, ¿ya? Luego la estructura está dada por, obviamente, el código, concepto de cada gasto, el presupuesto, ¿no es cierto?, a nivel presupuestario, presupuesto inicial y el presupuesto actualizado, o el presupuesto vigente también,
que tiene el mismo sentido. Y dentro de la ejecución, ¿no es cierto?, tenemos la obligación de vengada, el pago efectivo y la deuda por pagar. Lo por pagar se determina entre el monto de vengado menos el pago efectivo, me va a generar la cuenta por pagar. ¿Ya? También acá yo podría agregar el saldo presupuestario, que se va a determinar tomando en consideración el presupuesto actualizado o el presupuesto vigente, menos la obligación de vengada, me va a generar el saldo presupuestario, que es lo que me queda disponible en cada uno de los ítems y asignación. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Aporte. ¿No? Ya. Seguimos. ¿Qué muestra el estado de flujo efectivo? Aquí nos pasamos a otro estado informativo financiero, que es el estado de flujo. ¿Qué muestra el estado de flujo de efectivo? Dice, la información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como la necesidad de utilización de su flujo de efectivo que éste tiene. ¿Ya? Tenemos por un lado los ingresos que se generan, efectivo, y por otro lado los desembolsos efectivos que se generan producto de esa misma recaudación. ¿Ya? Los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para la inversión u otros fines. ¿Ya? Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambio en su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. Por ejemplo, podría ser un depósito a plazo tomado a 60 días, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un efectivo equivalente. ¿Por qué? Porque dentro de un plazo prudencial yo lo puedo hacer efectivo y puede darme liquidez. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué muestra el estado de flujo efectivo? Dice que el estado de flujo efectivo identifica, primero, la fuente de entrada efectiva, de dónde provienen los ingresos, de dónde se generan, ¿ya? ¿Cuál es el origen, ¿no es cierto?, de los ingresos. Por otro lado, también, ¿no es cierto?, identifica las partidas en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se informa, ¿ya? ¿Por qué motivo se efectuaron los desembolsos? ¿Ya? Por lo tanto, también un tema relevante que uno tiene que considerar a la hora de hacer los análisis respectivos. ¿Ya? Vamos a ver qué dice respecto de los flujos de efectivo. ¿Cuál es el concepto de flujo efectivo de acuerdo a la resolución 3 de la Contraloría? ¿Qué dice? Dice, la información sobre los flujos efectivos proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente del efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que ésta tiene, ¿cierto? Ese es más o menos el concepto de qué es lo que es un flujo efectivo. Y también aclara cuáles son los equivalentes en efectivo. Dice, los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para su inversión u otros fines. Para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante, ¿no es cierto?, de cambios en su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. ¿Ya? El estado de flujo de efectivo identifica qué cosa, ¿cierto? Ya lo vimos ya, las fuentes de entrada de efectivo, las partidas
en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se informa, y el saldo de efectivo a la fecha de presentación. ¿Ya? ¿No es cierto? El concepto informa de los flujos de efectivo del periodo clasificado por actividad. Aquí este informe, ¿no es cierto?, clasifica tanto los ingresos como los desembolsos de acuerdo a las actividades que se desarrollen, ¿ya? Y acá tenemos la actividad de operación, de inversión y de financiación. La operación, producto, ¿no es cierto?, de la generación tanto de ingresos y gastos generados por las actividades propias de la entidad, en este caso el municipio. También tenemos producto de la inversión, la generación de flujos de efectivo provenientes de inversión. Y también, ¿no es cierto?, la generación de flujos provenientes de la financiación. Por ejemplo, a través de un préstamo. Un préstamo que yo voy al banco, ¿no es cierto?, es un flujo de efectivo que va a quedar registrado y que voy a tener que informarlo como tal. Luego dice que se debe utilizar el método directo para la preparación del estado de flujo efectivo, es decir, se obtendrá el estado a partir de las cuentas que miden la variación de fondos, tanto presupuestario como no presupuestario. ¿Ya? ¿Y cuáles son los que están contemplados, los conceptos que están contemplados dentro de las actividades de operación? Por ejemplo, los flujos de efectivo procedentes de la actividad de operación se derivan de las transacciones que constituyen la principal fuente de generación de recursos de la entidad, tales como, estamos hablando acá de los municipios, recaudación de impuestos municipales, contribuciones, multas, intereses y otras rentas obtenidas por la adquisición de instrumentos financieros, ¿ya? Cobro por venta de bienes y prestación de servicios, percepción de subvenciones, transferencias, donaciones y otras asignaciones presupuestarias provenientes de otras entidades públicas o privadas, cobros procedentes de cuotas, comisiones y otros ingresos análogos, otorgamiento de transferencias, pago a proveedores públicos y privados por el suministro de bienes y servicios, pagos al personal de prestaciones previsionales, de asistencia social y otras, cobros y pagos de las entidades de seguro por prima, prestación, anualidades y otras obligaciones derivadas de pólizas suscritas, pagos de impuesto a la propiedad, estamos hablando de las construcciones, a la renta y de tasas y derechos en relación con las actividades de operación, cobros y pagos por operaciones de intermediación financiera, pagos por concepto de intereses de la deuda pública, cobros y pagos derivados del cumplimiento de sentencia ejecutoriada. Sin embargo, los flujos derivados de la venta de bienes de uso integrarán las actividades de inversión. ¿Ya? ¿Cuáles son las actividades de inversión? ¿Qué es lo que contempla? ¿Ya? Primero dice los flujos de efectivo derivados de la actividad de inversión representan los desembolsos orientados a la formación de capital bruto y financiero de la entidad, tales como pagos por adquisiciones o erogaciones capitalizables de bienes de uso, activos intangibles y otros a largo plazo. ¿Ya? Cobros por enajenación o disposición de bienes de uso, activos intangibles u otros a largo plazo. Pagos derivados de la iniciación o avance de las iniciativas de inversión. ¿Ya? Pagos por la adquisición de acciones y participación de capital emitidos por otras entidades públicas o privadas nacionales e internacionales. ¿Ya? El cobro en efectivo por la venta de acciones o participación de capital emitidos por otras entidades públicas o privadas. Anticipos y préstamos a terceros, distintos anticipos y préstamos hechos por instituciones financieras públicas. Cobros en efectivo derivados de la recuperación o reembolso, anticipo y préstamo, distintos de anticipo y préstamos hechos por instituciones financieras públicas. ¿Ya? Esas son todas las actividades que comprenden, ¿no es cierto?, y que están orientadas hacia los ingresos que generan producto de la inversión. Ahora vamos a hacer respecto de la financiación. ¿Ya? ¿A qué se refiere, ¿no es cierto?, las actividades de financiación? Dice, los flujos efectivos originados en las actividades de financiación tienen por objeto representar la variación neta de fondos presupuestarios como consecuencia de la gestión de los recursos financieros, tales como cobros por endeudamiento, pagos por amortización de la deuda pública, pagos para reducir la deuda pendiente de un arrendamiento financiero, ¿ya? Y así sucesivamente.
¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Tenemos tres conceptos de actividades por las cuales clasificamos cada uno de dónde provienen los flujos de efectivo, ¿ya? Y el flujo de efectivo está hablando de los flujos de ingresos y a su vez los flujos de gasto, o de salida, ingreso y salida de recursos, ¿ya? ¿Qué contiene el estado de flujo efectivo? Primero tiene la variación de los fondos presupuestarios y segundo la variación de los fondos no presupuestarios. Aquí estamos hablando de fondos, ¿eh? Fondos efectivos, de caja. Cuando hablamos de la variación de los fondos presupuestarios, estamos hablando de las entradas y salidas de fondos presupuestarios. Se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y de acreedores presupuestarios. Las entradas de dichos fondos se obtienen de los créditos de las cuentas citadas en primer término y las salidas de esos fondos se obtienen de los débitos de las cuentas citadas en segundo término. ¿Ya? ¿Cómo se justifica esto? Esto adquiere una explicación. Dice, a partir de los citados movimientos registrados en ambas cuentas, es posible la determinación de resultados intermedios de fondos ocasionales que tienen su origen en la ejecución presupuestaria por el concepto de operación, inversión y financiación. Por ejemplo, cuando pagamos una cuenta presupuestaria, un gasto presupuestario, ¿dónde hacemos el registro presupuestario del pago de aquella deuda de origen presupuestario? ¿Hay alguien que me pueda contestar? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Cuando nosotros hacemos el pago de una deuda presupuestaria, ¿qué asiento registramos? Cuando hacemos un desembolso con cargo a una cuenta presupuestaria, ¿dónde registramos ese desembolso? ¿Al debe? Al debe, ¿cierto? Por eso dice que cuando hablamos de gasto, ¿no es cierto? Estamos debitando la cuenta, por eso habla acá para poder sacar cuál es el movimiento, el movimiento de efectivo entre cuentas presupuestarias, ¿no es cierto? Tenemos que tomar, primero que nada, respecto de los ingresos, ¿ya? Tenemos que tomar los créditos de las cuentas presupuestarias. ¿Qué significa eso? Que voy a considerar la sumatoria del registro al haber de las cuentas presupuestarias de ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué se considera ese registro? Porque en principio tiene que ser el devengamiento o de ¿Ya? la cuenta presupuestaria, No, lo que pasa es que el haber de las cuentas presupuestarias. el haber de la cuenta presupuestaria de ingresos, ¿cierto? Hay que Ah, no, 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 distinguir. perdón. De las cuentas de ingresos sería el percibido, pero ¿Y estamos el hablando de las percibido? ¿Dónde cuentas se de gasto. registra el percibido? Cuando hablamos de percibido presupuestario, ¿dónde se registra? En el haber, po, En el haber, ¿cierto? en el haber, Entonces, sí. por eso cuando aquí se hace el análisis, poder determinar cuáles han sido los flujos efectivos de la variación de los fondos presupuestarios, los que tienen incidencia presupuestaria, ¿no es cierto? Yo hago la comparación entre la sumatoria de los créditos, ¿no es cierto?, del haber de las cuentas, ¿no es cierto?, presupuestarias, Presupuestaria, sí. versus, ¿no es cierto?, el debe de las cuentas presupuestarias. ¿Por qué? Porque en el debe de las Ah, ya, cuentas claro. presupuestarias, ¿no es cierto?, ahí yo Está reflejo el pago efectivo, el desembolso, ¿sí o no? sí, correcto. Sí, ¿Cierto? sí. ¿Ya? Sí, Bueno, el esa debe es y el pago. la idea que, ¿no es cierto?, cómo se obtiene este flujo efectivo, porque aquí estamos hablando de flujo efectivo, y aquí Mm, dejamos fuera todas las regularizaciones que representen, que no representen flujo efectivo, ojo con eso, ¿ya? Por lo tanto, también hay que mm, tenerlo claro, ¿ya? mm, Porque también las cuentas presupuestarias también tienen registros de ajuste, pero para este efecto, para el efecto de determinar el flujo efectivo, ¿no es mm, cierto? Tengo que considerar, por un lado, los saberes de las cuentas presupuestarias de ingresos ingresos, sí. y, por otro lado, los desembolsos los voy a considerar el registro del debe de las cuentas presupuestarias de gasto, ¿cierto? De gasto, sí, sí, correcto. ¿Ya?
¿Estamos claros, no? ¿Alguien no entendió la idea? Esto es súper relevante, ¿sabes por qué? Porque son fundamentos cuando uno tiene que explicar, ¿no es cierto?, cómo está contenido este informe de flujo. Y para poder entenderlo, ¿no es cierto?, bueno, y poder explicarlo, hay que conocer cuál es el procedimiento, cómo se obtiene este informe de flujo efectivo, ¿ya? Claro, porque podríamos decir, mire, no, si podría sacarlo yo de los ingresos y los egresos. Sí, pero los ingresos y los egresos, hay ingresos que son efectivos y otros ingresos que no son efectivos, ¿sí o no? ¿Es así? Y aquí lo que se Pasa pide, que... ¿no es cierto?, es el flujo de efectivo, que tiene que ser coincidente al final con las disponibilidades financieras que me reflejan los estados financieros. ¿Ya? ¿Algo me iba a decir? ¿Algún comentario? Claro, está claro, gracias. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Lo volvemos a repetir. Si alguien no entendió, manifiéstelo con toda confianza. Si la idea es que podamos entendernos. Profesor, Partimos de ¿se la... puede repetir? Porque a mí se me cayó el internet y me perdí toda esa explicación. A ver, no le escucho bien. Es que estoy con problemas de internet y justamente se me interrumpió la conexión y no escuché nada de la explicación que dio. Ah, ya. Bueno, vamos a repetir, Por ¿cierto? favor. El flujo de efectivo, ¿cómo se genera? Bueno, el flujo de efectivo tiene variaciones de fondos provenientes de movimientos presupuestarios y tiene variación de fondos proveniente de operaciones no presupuestarias. ¿Ya? Cuando hablamos de la variación de fondos presupuestarios para sacar el efectivo entre fondos que tienen registro presupuestario, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice acá, voy a volver a repetir, pero lo voy a explicar después más simple para poder entenderlo, porque aquí utilizan algunos términos más técnicos respecto al proceso. Dice, las entradas y salidas de fondo presupuestario, estamos hablando de los fondos presupuestarios, ¿no es cierto?, de todas las cuentas que tienen de ingreso, que tienen ítem presupuestario, y de todas las cuentas que tienen ítem presupuestario de gasto. ¿Ya? Entonces dice, y salida de fondos presupuestarios se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios, que son los ingresos presupuestarios, y de acreedores presupuestarios, que son los gastos presupuestarios. Dice, las entradas de dichos fondos se obtienen, primero que nada, ¿no es cierto? Las entradas de dichos fondos presupuestarios se obtienen de los créditos de las cuentas citadas en primer término. O sea, estamos hablando de los deudores presupuestarios, ¿ya? ¿Y cuáles son los deudores presupuestarios? ¿De dónde se obtienen? De todos los ingresos presupuestarios, los que tienen las clasificaciones presupuestarias, ¿ya? ¿Y qué vamos a considerar ahí? Los créditos. Y cuando hablamos de crédito, ¿hacia dónde nos dirigimos respecto a los registros en las cuentas contables? Al haber, Al haber, de la cuenta, ¿cierto? sí, de la cuenta de ingreso. Las cuentas de ingreso las registramos como crédito. Presupuestaria. Exacto, las registramos como Sí, crédito, ¿ya? sí. Y la salida de esos fondos se obtienen de los débitos de las cuentas citadas en el segundo término, o sea, de los acreedores presupuestarios o de los gastos presupuestarios, ¿cierto? O sea, Sí. ¿qué consideramos? Consideramos el debe de las cuentas de acreedores presupuestarios, ¿sí? Tanto ahí obtenemos, ¿no es cierto?, la variación de fondo, ¿ya? El saldo que me da respecto de este movimiento. ¿Se entendió la idea o no? También incide las cuentas complementarias, ¿o no? Porque... Pesa un poquito, no nos adelantemos. Ah, ya, perdón. Estamos primero respecto de los fondos presupuestarios. Hay alguien que tiene un micrófono abierto. Ya, seguimos. Bueno, lo primero que estábamos analizando son las cuentas de fondos presupuestarios. Ahora nos vamos a la cuenta de fondos no presupuestarios, ¿ya? Y aquí estamos frente a lo que decía antes la alumna, ¿no es cierto?, respecto de las cuentas complementarias. Porque dice, las entradas y salidas de fondos no presupuestarios
se obtienen a través de los movimientos de intermediación financiera registrados en las cuentas de los subgrupos anticipo de aplicación de fondos ante ajuste de disponibilidades de activos, depósitos a terceros y ajuste de disponibilidades de pasivos, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, cuando me llegan las plata de la administración de fondos, ¿dónde la registro el ingreso? En la 214 siempre. ¿Dónde lo registro? En el haber de en el haber, ¿cierto? Por lo tanto, la administración de fondos, yo puedo decir que todos los ingresos que se provienen de cuentas complementarias, ¿no es cierto? Yo tengo que considerar los haberes de las cuentas complementarias, ¿ya? ¿Y qué voy a considerar, no es cierto, respecto de los desembolsos? ¿Ya? Voy a tener que considerar todas aquellas cuentas, en algunos casos que son complementarias, por ejemplo, la aplicación de fondos, porque ahí yo registro los egresos que provienen de ¿no es cierto?, de los fondos que están en administración, ¿ya? Y ahí hago yo la diferencia y veo cuál es la variación que ha generado, ¿no es cierto?, los fondos no presupuestarios, ¿ya? ¿Se entiende la idea? Correcto. ¿Sí? Y eso es de aplicación general para todas las cuentas que no son presupuestarias, ¿ya? Por ahí hay un formato, ¿no es cierto?, para determinar las disponibilidades, ¿no es cierto?, entre los ingresos efectivos, los gastos efectivos, tanto de cuentas presupuestarias y de cuentas extra presupuestarias, ¿ya? También hay un formato que también pueden repasarlo ustedes y está en alguna de las instrucciones de la Contraloría para determinar las disponibilidades de caja, ¿ya? Tiene el mismo tratamiento que lo que yo les estoy explicando. Es como una fórmula para cuadrar. Exacto, justamente. Es una fórmula, un procedimiento como matemático para poder llegar al saldo final de las disponibilidades, ¿ya? Y que en el fondo deberá ser el mismo que se utiliza para, ¿no es cierto?, determinar el saldo final y el saldo inicial de caja, ¿ya? O el saldo inicial de disponibilidades o el saldo final de disponibilidad, ¿ya? Seguimos. Dentro ¿no es cierto?, hablábamos del informe de efectivo, del flujo efectivo, habíamos clasificado en 3 áreas, ¿no es cierto? Clasificamos tanto los ingresos y egresos por áreas, ¿ya? Primero tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Dentro de las actividades de operación que tenemos, los cobros por conceptos de impuestos, todos los ingresos, contribuciones y multas, el cobro y los pagos por transferencia, los aportes que le hacen al municipio en forma directa, en forma de recursos directos. Los cobros por concepto de bienes y servicios suministrados por la entidad, ¿ya? Todos los ingresos, por ejemplo, los cobros que sacan por el derecho a aseo, ¿no es cierto? Todos aquellos cobros en los cuales existe alguna contraprestación de por medio, ¿eh? O sea, el municipio presta el servicio, pero a su vez también cobra una tarifa, un monto determinado. Pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios. El desembolso por el pago de los proveedores. Todo esto es en carácter de efectivo, ¿ya? Dentro de las actividades de inversión tenemos el cobro por concepto de disposiciones de activos no financieros y activos financieros, ¿ya? Pagos por concepto de iniciativas de inversión. Ahí tenemos los desembolsos, ¿ya?, que tienen que ver con las actividades de inversión. Luego tenemos las actividades de financiación, cobro de recuperación de préstamos, por el lado de los ingresos, pagos por concesión de préstamos, ahí tenemos un desembolso efectivo, cobros por endeudamiento, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un pago efectivo, seguramente por el pago de algún crédito, ¿ya? Pagos por amortización de la deuda pública, quizás las cuotas de pago anual que se hacen, que corresponden a un desembolso efectivo en relación a la deuda pública. ¿Qué hay que considerar, no es cierto?, para la preparación del estado de flujo efectivo? Bueno, primero que nada incluye, aquí está, los movimientos de los débitos y créditos de las cuentas presupuestarias del balance de comprobaciones de saldo antes del cierre del ejercicio. Era lo que yo les explicaba, ¿cierto? Aquí tenemos que considerar, ¿no es cierto?, los débitos, ¿ya? Los débitos que tienen que ver con los pagos y los créditos que tienen que ver con los ingresos de las cuentas presupuestarias, ¿cierto? Acuérdense ustedes que los créditos en las cuentas presupuestarias de ingreso, ¿no es cierto?,
significan los ingresos. ¿Por qué? Porque cuando yo, que me gusta mucho trabajar con las cuentas T para quienes son contables, ¿no es cierto? Se entiende con mucha claridad cuáles son los movimientos que se van dando en cada una de las cuentas, ¿ya? En este caso, cuando yo voy pagando deudas, ¿cierto? Yo voy registrando al debe. ¿Por qué? Porque cuando yo originé la deuda, ¿no es cierto?, la registré al haber. ¿Por qué? Porque las cuentas de deuda son cuentas de pasivo que cuando yo las voy registrando al haber me van aumentando. Y cuando yo registro en el debe una deuda es porque la estoy pagando, por lo tanto me está disminuyendo, pero a su vez me representa un movimiento flujo efectivo, ¿cierto? Porque estoy pagando, estoy disminuyendo la deuda, pero al final se me transforma también en un flujo efectivo porque estoy desembolsando efectivo para pagar esa deuda. El caso de los ingresos, ¿no es cierto? El caso de los ingresos, ¿no es cierto? Yo registro los créditos, o sea, todo el registro que va al haber, ¿ya? Y eso lo considero como ingresos. ¿Por qué? Porque cuando se genera un ingreso, ¿ya? Yo lo registro. ¿Dónde registro yo cuando genero un ingreso? En el haber. En el haber de la cuenta presupuestaria. Así. Primero, cuando genero un ingreso, ¿dónde lo registro? Estoy generando un ingreso, no lo estoy percibiendo. Estoy devengando. Entonces. Exacto, estoy devengando. ¿Y al devengar dónde lo registro? En el debe. En el debe, de la ¿cierto? cuenta En el debe de la cuenta presupuestaria, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto? Cuando yo pago ese ingreso presupuestario, yo lo registro al haber, ¿ya? Porque le voy rebajando lo que me está debiendo el contribuyente. Por lo tanto, ¿qué debo deducir? Que todo lo que registro al haber de las cuentas de ingreso presupuestario corresponde a desembolso de efectivo, ¿sí o no? Exacto. ¿No es cierto? Ya. Por eso que aquí habla, ¿no es cierto? Incluye los movimientos de débitos y créditos de las cuentas presupuestarias, del balance de comprobación y de saldo antes del cierre del ejercicio, ¿ya? Ahí yo saco la variación que se me genera producto del movimiento presupuestario, ¿ya? Ojo, porque aquí, acuérdense ustedes que para determinar el flujo efectivo, yo considero solamente, por un lado, el flujo de ingresos y egresos presupuestarios y por otro lado los flujos de ingresos y egresos no presupuestarios. Y dentro de los flujos de egresos no presupuestarios están, por ejemplo, la administración de fondos, ¿cierto? Que son recursos que llegan al municipio y que el municipio después los va gastando en forma paulatina en la medida que vaya ejecutándose las obras, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de ingresos que no son presupuestarios, yo voy a tener que considerar los ingresos, los créditos de las cuentas complementarias, ¿ya? Y cuando hablamos de egresos, egresos provenientes de las cuentas complementarias, voy a considerar los débitos de las cuentas complementarias, ¿ya? ¿Se entiende? Dice variación de fondos no presupuestarios. Bueno, anteriormente hablamos del compuesto de la variación de fondos presupuestarios y la variación de fondos no presupuestarios. La variación de fondos presupuestarios es igual a los ingresos presupuestarios percibidos menos los gastos presupuestarios pagados. Así de simple. ¿Y dónde registro yo los gastos presupuestarios pagados? ¿No es cierto? Son en los débitos de las cuentas presupuestarias de gasto. ¿Y dónde registro los ingresos presupuestarios percibidos? ¿No es cierto? Los registro en los créditos de las cuentas presupuestarias. Por lo tanto, voy a sacar esta diferencia: ingresos presupuestarios percibidos menos los gastos presupuestarios pagados, ¿ya? Pero para eso tengo que conocer de dónde provienen los ingresos presupuestarios percibidos y también tengo que conocer el origen de dónde vienen los gastos presupuestarios pagados, ¿cierto? Luego tengo la variación de fondos no presupuestarios, que es igual a ¿qué? A los créditos, o sea, a los saberes de las cuentas 113, 114, 116, 119, 214 y 216, ¿cierto? Menos los débitos de las cuentas 113, 114, 116, 119, 214 y 216. En el fondo estamos hablando de las cuentas complementarias, ¿ya? Acuérdense que las cuentas complementarias son complementarias al ejercicio presupuestario, por lo tanto, reportan ingresos y reportan egresos. Hay movimientos de fondo, eso en el fondo, ¿ya?
Dentro de esta información del flujo hay que incluir el cuadro para calcular la variación de fondos no presupuestarios. ¿Ya? Cómo se determinan, ¿no es cierto?, cuáles cuentas intervienen, como nota. ¿Ya? Quizás hacer un detalle, ¿no es cierto?, administración de fondos, quizás a lo mejor el detalle de la administración de fondos, los proyectos a qué corresponden cada uno, que dio origen tanto a los ingresos como a los egresos de fondos. No sé si hay duda, consulta, opiniones. Es como el saldo final de caja esto. Exacto, tiene las mismas características del saldo final de caja. ¿Ya? Sí. Obviamente que cuando yo determino este flujo también tengo que incorporar el flujo efectivo para sacar el flujo final. Tengo que considerar el flujo efectivo que viene del periodo anterior. ¿Ya? O si no, no nos vamos a cuadrar nunca. Acuérdense ustedes que se trata de este flujo, ¿cierto? No del saldo final de caja. Bueno, estamos hablando de eso, ¿cierto? Es muy parecido porque tiene las mismas características y tiene la misma nomenclatura, ¿ya? Es cosa de hacer la comparación, ¿cierto? ¿Cómo determino yo el saldo inicial y el saldo final de caja? ¿Ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, cómo preparo yo el estado financiero del flujo efectivo. ¿Ya? Tengo los ingresos presupuestarios, los gastos presupuestarios, el resultado. ¿Ya? Tenemos los ingresos operacionales, los ingresos por actividades de inversión, los ingresos por actividades de financiación. Y ahí me dan, ¿no es cierto?, la sumatoria me dan los ingresos percibidos. ¿Ya? Acuérdense que aquí cuando hablamos de flujo efectivo, estamos hablando del movimiento de caja en el fondo. ¿Ya? Cuánta plata entró, cuánta plata salió. Así de simple. ¿Ya? Para hacerlo así como un poquito más coloquial el concepto. Luego tenemos los gastos presupuestarios. Todos los gastos operacionales, los gastos de actividades de inversión y los gastos de actividades de financiación. Porque en ambos casos, ¿no es cierto?, se generan tanto ingresos como gastos operacionales. Se generan ingresos por actividad de inversión, también se generan gastos por actividad de inversión. Ingresos por actividad de financiación, también se generan gastos por actividad de financiación. La sumatoria, ¿no es cierto?, de todos estos gastos operacionales, actividad de inversión, actividad de financiación, llegamos al resultado de los gastos pagados. ¿Ya? Y cuando hablamos de gastos pagados es porque nos salió plata de la caja, así de simple. Y cuando hablamos de ingresos percibidos es que me ingresó plata a la caja. ¿Ya? Ahora, la diferencia que se produce, ¿no es cierto?, entre los ingresos operacionales menos los gastos operacionales me va a reflejar el flujo originado en las actividades operacionales. O sea, en el fondo aquí estoy sacando el resultado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los ingresos por actividades de inversión menos, ¿no es cierto?, los gastos por actividad de inversión. Me va a reflejar el flujo originado en las actividades de inversión. Luego los ingresos por actividades de financiación menos los gastos de actividades de financiación me va a resultar el flujo originado en actividades de financiación. Como tengo la sumatoria por el lado de los ingresos presupuestarios, tengo todo lo que son los ingresos percibidos. Y por otro lado también tengo todos los gastos pagados. Entre los ingresos percibidos menos los gastos pagados, ¿no es cierto? Y aquí estamos en el presupuesto, ¿eh? Ojo, ¿ya? Solamente la parte presupuestaria, entre los ingresos percibidos que provienen de ingresos presupuestarios y entre los gastos pagados que provienen de gastos presupuestarios, ¿no es cierto?, me van a dar la variación de fondos presupuestarios, ¿ya? Luego tengo que agregar, ¿no es cierto?, la variación de fondos no presupuestarios, y aquí entran a dañar lo que son las cuentas complementarias. ¿Ya? Y en este caso me va a dar la variación neta del efectivo. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, de igual forma, para completar el informe de flujo efectivo, voy a tener que agregarle, ¿no es cierto?, el saldo inicial de caja del periodo anterior. ¿Ya? Para sacar el saldo final de disponibilidad. Seguimos. Luego acá tenemos la estructura del informe de flujo efectivo. Tenemos la variación de fondos presupuestarios y la variación de fondos no presupuestarios. Dentro de la variación de fondos presupuestarios tenemos los flujos originados en actividades operacionales, el flujo originado en actividades de inversión y el flujo originado en actividades de financiación. Dentro de la variación de fondos no presupuestarios
¿no es cierto?, tenemos los movimientos acreedores y movimientos deudores en el fondo de las cuentas complementarias, ¿ya? Pero aquí tenemos los ingresos operacionales menos los gastos operacionales, ¿no es cierto?, me da el flujo neto de las actividades operacionales. Luego, la diferencia que se produce entre los ingresos por actividades de inversión menos los gastos por actividades de inversión me va a dar, ¿no es cierto?, el flujo neto de actividades de inversión. Luego, los flujos originados en actividades de financiación, vamos a tener, ¿no es cierto?, primero los ingresos por actividades de financiación menos los gastos por actividades de financiación, y se me va a registrar, ¿no es cierto?, el valor neto por flujo originado en actividad de financiación. Luego tenemos la variación de fondos no presupuestarios, que va a ser, ¿no es cierto?, la variación, la diferencia que se genera entre los movimientos de acreedores y los movimientos de deudores, especialmente lo que tiene que ver con las cuentas complementarias. Y la variación neta la voy a considerar como un ingreso efectivo, ¿ya? Luego de haber hecho todo este proceso entre la variación de fondos presupuestarios, ¿ya?, y la variación de fondos no presupuestarios, voy a sacar la variación neta del efectivo, ¿ya? Y para sacar el saldo final de disponibilidad, voy a agregar el saldo inicial de disponibilidad. Aquí corresponde el saldo inicial de disponibilidad, corresponde al flujo de caja que viene del ejercicio anterior, ¿ya? Y ahí me da el saldo final de disponibilidad, que deberá ser el mismo saldo que me genera, ¿no es cierto?, el balance general, ¿no es cierto?, o el balance de comprobación de saldo respecto al saldo de la cuenta caja o disponibilidad en moneda nacional, ¿ya? Quedamos claros respecto al informe del flujo efectivo, ¿cierto? Luego pasamos al estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué dice el estado de cambio en el patrimonio neto? Dice, el estado de cambio en el patrimonio neto tiene por objeto reflejar las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable determinado. Incluye tanto el resultado del ejercicio como aquellas variaciones que por su naturaleza no deben formar parte del estado de resultado. Entre estas últimas se pueden destacar ajustes por cambio en la política contable, ¿cierto?, ajustes por corrección de errores, ajustes por deterioro, ajustes por reevaluaciones, donaciones de bienes, ¿ya? Que si bien es cierto, son operaciones que alteran el patrimonio, pero una forma de llevar un orden para no alterar el patrimonio en forma directa, se crean, ¿no es cierto?, ciertas cuentas específicas para registrar aquellas operaciones que no tienen que ver con la operatoria contable financiera del periodo, ¿ya? Es para, en el fondo, es como para no contaminar la información, de manera tal que la información del resultado del ejercicio sea totalmente depurada. No hayan otros elementos que la puedan alterar, ¿ya? ¿Qué nos muestra el estado de cambio en el patrimonio neto? El objeto de este estado es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluida en el estado de resultado. Esa es la idea, ¿ya? Es mostrar, ¿no es cierto?, las variaciones que ha tenido el patrimonio, pero que no están reflejados en las operaciones normales, o sea, no están reflejados en forma indirecta en los ingresos patrimoniales y en los gastos patrimoniales. ¿Y qué corresponde a qué? Cada una de las cuentas o partidas de ingresos y gastos del periodo reconocidos directamente en el patrimonio, ¿ya? El resultado del periodo, los efectos de los cambios en la normativa contable y en la corrección de errores, el saldo de los resultados acumulados al principio del periodo y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo, ¿ya? Eso es lo que muestra el estado de cambio en el patrimonio neto. ¿Qué hay que considerar para los efectos de la preparación del estado de cambio en el patrimonio neto? Se debe elaborar considerando el balance de comprobación y de saldo después del cierre del ejercicio. Está compuesto por los aumentos y disminuciones contabilizadas directamente en las cuentas de patrimonio, más el resultado del ejercicio, ¿ya? Se registran variaciones patrimoniales por cambios de políticas contables, ajustes por correcciones de errores y otras situaciones que disminuyan o aumenten el patrimonio, ¿ya? Y ahí, dentro de esos mismos, aparece lo que es, ¿no es cierto?, los ajustes de primera adopción, ¿ya?
los cuales, ¿no es cierto?, establece que los ajustes, sean más o menos variación del patrimonio, deben quedar registrados en la cuenta ajuste de primera adopción, que es una cuenta de pasivo y que es una cuenta que forma parte del patrimonio y que va a registrar, ¿no es cierto?, en forma directa el aumento o la disminución patrimonial. ¿Ya? Ya, a ver, veamos algo acá respecto de lo que hemos comentado. A ver, algún voluntario que empecemos a darle lectura a estos enunciados. ¿Voluntario o voluntaria? A ver, tenemos 28 personas conectadas. ¿Leo? Sí, lea nomás, sí. El Deme Estado su nombre es, su nombre Silvia Gómez, de Ilpue. Ilpue. Perfecto. Ya, démosle lectura. El estado de resultados tiene como objetivo mostrar el desempeño de la gestión económico-financiera de una entidad pública en un periodo contable determinado. ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o es falso este enunciado? Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Acuérdense que el informe del estado de resultados mide la gestión, ¿cierto? Y aquí está midiendo la gestión económica financiera de una entidad pública en un periodo contable determinado. Por lo tanto, el primer enunciado es verdadero. ¿Ya? Perfecto. Gracias. ¿Algún otro voluntario o voluntaria que le dé lectura a la siguiente? Yo, ¿Sí? el estado de flujos de efectivo debe informar de los flujos de efectivo del periodo clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiación. Considero que es verdadero. Es verdadero, ¿no es cierto? Porque acabamos de dar la explicación, ¿no es cierto?, Sí. de cuál es la estructura del informe y qué es lo que incluye el informe de flujo de efectivo, que influye, ¿no es cierto?, la operación, la inversión y la financiación. Por lo tanto, decimos que es verdadero. ¿Ya? Gracias. ¿Algún otro voluntario que le dé lectura al número 3 o voluntaria? Yo, ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Víctor, de Olivar. ¿De? Olivar. Perfecto. Démosle nomás, don Víctor. El estado de cambio en el patrimonio neto no tiene por objeto reflejar las variaciones directas del patrimonio en el transcurso de un periodo contable determinado. Es falso, porque sí tiene como objeto reflejar la variación directa del patrimonio. Correcto, ¿cierto? El estado de cambio en el patrimonio neto. Una de las finalidades es justamente mostrar las variaciones en forma directa, ¿no es cierto?, del patrimonio. Y acá nos está diciendo algo de lo contrario, ¿no es cierto? No tiene por objeto, por lo tanto, este enunciado es falso. ¿Ya? Ya, démosle lectura al número 4. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, profesor, Dígale. dice, las notas revelaciones son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Yo digo que es verdadero. ¿Ya? ¿Hay alguien más que dice que es verdadero? ¿Sí? Bueno, este enunciado obviamente que es verdadero. ¿Por qué? Dice, las notas son parte integrante de los estados financieros. Y eso aparece, ¿no es cierto? ¿Qué dice de las notas de los estados financieros? Dice, las notas de los estados financieros son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. ¿Ya? Por lo tanto, está claramente señalado en la resolución 3 de la Contraloría del año 2020 respecto de las notas, ¿ya?, o revelaciones, las notas explicativas a los estados financieros. Por lo tanto, es un enunciado verdadero.
¿Algún voluntario o voluntaria que le dé lectura al número 5? Yo también puedo hacer. Sí, por supuesto, sí. Una entidad solo deberá revelar la información de aquellas notas que sean aplicables. ¿Ya? Yo también digo que es verdadero. ¿Ya? ¿Alguien más opina que es verdadero? Yo igual porque entiendo que nosotros debemos colocar las notas explicativas de lo que ha sido aplicable nomás, pues. Exacto, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos deducir que es Es verdadero, verdadero, sí. ¿ya? Obviamente que vamos a colocar notas explicativas respecto de las labores y funciones, actividades que le son propias del municipio, no de otras actividades, ¿ya? ¿Cierto? Claro. Perfecto, estamos bien. Bueno, y acá tenemos el balance general, ¿ya? El formato de los estados financieros. Primero que nada, ¿no es cierto? Tenemos, y aquí se presentan de acuerdo a cómo lo establece la normativa. La normativa lo establece, ¿no es cierto?, que deben ser estados financieros, estados contables comparativos, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá está clasificado por activos corrientes. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de los activos corrientes? Y tenemos los activos no corrientes. Los activos corrientes, ¿no es cierto?, son todos aquellos de fácil liquidez, ¿ya? Y los activos no corrientes son aquellos bienes que son más de difícil convertirlos en liquidez, ¿ya? Hablábamos de los activos corrientes, ¿no es cierto?, aquellos que pudiesen generarse dentro de un corto plazo, ¿ya? Y en ese caso tenemos los recursos disponibles, primero que nada, ¿ya? Este es un activo corriente. Tenemos la caja disponible, ¿no es cierto? Tenemos las disponibilidades en moneda nacional y moneda extranjera. Y también tenemos los anticipos de fondo, ¿ya? También son recursos disponibles. ¿Por qué anticipos de fondo? ¿Por qué son recursos disponibles? Cuando los tenemos registrados como anticipos de fondo, ¿por qué se considera que son recursos disponibles? Porque los entregamos a, ¿Ya? eh, a ver, ¿cómo se podría decir? O cuando entregamos un anticipo a una, por ejemplo, los gastos menores son un anticipo de fondo. Ujú. ¿Sí? La subvención, o sea, perdón, los anticipos de viático, Ya, perfecto. son las partes. Claro, ¿por qué se consideran disponibilidades? ¿Por qué? Porque como son desembolsos efectivos, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ahí está el punto. Exacto, primero que nada son desembolsos efectivos. Sin existir contraprestación no hay nada de por medio, ¿cierto? Nosotros estamos dando un anticipo de supuestas acciones que se van a desarrollar. Pero Sí. así como yo la entrego como anticipo, el municipio no pierde el dominio de esos saldos. ¿Por qué? Porque puede pedirlos en cualquier momento la restitución, ¿cierto? Pues son fondos propios municipales. Por eso se consideran como recursos disponibles. ¿Cuándo van a dejar de ser anticipos de fondo y dejar de ser recursos disponibles? Se haya gastado ese dinero y se Cuando se rinde. haya gastado ese dinero y cómo yo acredito que se ha gastado el dinero. Cuando lo rindo, porque se supone que Cuando, salió esa plata con un decreto primero que nada. Exacto, ¿no es cierto? Cuando yo rindo cuenta, ahí yo Rindo. reconozco que ya deja de ser un anticipo de fondo, pero la rendición de cuentas sea previamente aprobada, ojo, ¿ya? ¿No Sí, también. es cierto? Sí. Profesor, Súper interesante. Sí, dígame. no, consulta, también el concepto es que ese dinero se encuentra disponible financieramente, porque no necesariamente financieramente igual a presupuestariamente, pero se supone que está disponible en la cuenta. Yo A no sé ver, si llamarlo financieramente o no. Ese concepto me gustaría que lo pudiera sí, lo ahondar. que pasa es que cuando entregamos anticipos de fondos, ¿ya? Por ejemplo, que puede ser para ambos casos, ¿ah? ¿Ya? Pero en el caso de cuando hablamos de recursos disponibles, hablamos de recursos disponibles propios municipales, ¿ya? Y anticipo de fondo tiene que ver cuando nosotros, obviamente, como su nombre lo indica, anticipamos fondos de algo que puede ocurrir, que algo que tampoco podría ocurrir, ¿cierto? Pero generalmente igual hay que cerciorarse que cuando uno da anticipos de fondo,
De igual forma, tiene que corresponder a alguna actividad que fehacientemente se va a desarrollar. Y cuando hablamos del anticipo de fondo, también hay detrás, ¿ya? Cualquiera que sea el origen de los anticipos de fondo, siempre tienen que estar, en general, cuando se trata, ¿no es cierto?, de proyectos, de grandes sumas, ¿ya? Tienen que estar garantizados, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, es un tema, digamos, muy especial. Pero, ¿por qué se considera como disponibilidad? ¿Por qué? Porque fue un desembolso efectivo. Y mientras yo no lo reconozca como un gasto y como la aceptación de una rendición de cuentas, para el municipio siguen siendo disponibilidades. ¿Ya? Profesor, pero tiene que estar disponible el concepto, porque uno, por ejemplo, puede decir, ¿sabes? Yo lo tengo disponible presupuestariamente o lo tengo disponible financieramente, o no sé cómo denominar el No, concepto. acá lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando de disponibilidades efectivas, ¿ya? Aquí no estamos hablando de cuentas presupuestarias, ¿ya? Okay. Estamos hablando de fondos efectivos, ¿ya? O sea, desde cuando yo lo entrego ya pasa a ser disponible, ¿cierto? Anticipo de O fondo. sea, en el fondo, cuando es anticipo, ¿no es cierto? Es lo mismo que esté en mi caja, ¿ya? Ahora, claro, se produce esta operación, pero yo en cualquier momento puedo pedir a la restitución, pues fondos que están disponibles, ¿ya? Que son de la municipalidad. Mientras no se acredite que esos fondos fueron aplicados y aplicados conforme a la normativa, a la legalidad, son fondos que están disponibles. Por eso, ¿no es cierto?, cuando se determinan las disponibilidades iniciales o saldo inicial de caja, también debemos considerar los saldos de la cuenta anticipos de fondos, ¿ya? No sé si ustedes han analizado esa parte. Cuando se termina el saldo inicial de caja, ¿no es cierto?, se debe agregar la cuenta de anticipo de fondos, ¿ya? Porque se supone que son anticipos, que son fondos que están en poder de otras personas, pero que corresponden al municipio. No sé si me explico. Por ejemplo, el típico caso de lo que marcaba la alumna cuando se entregan cajas de fondos para gastos menores, ¿ya? Se entregan, ¿no es cierto?, anticipo de fondos, ¿ya? En el momento que se entregan, son anticipos de fondo, se supone que el fondo está disponible, ¿ya? Que en cualquier momento, ¿no es cierto?, va a dejar de ser anticipo de fondo, y lo más probable es que cuando se rinda cuenta y la cuenta sea oficialmente aprobada, ya no se va a llamar anticipo de fondo, sino que va a desaparecer, si se está rindiendo completo, va a desaparecer la cuenta de anticipo de fondo, ¿ya? Y se va a transformar lo más probable en un gasto por el otro lado, ¿cierto? Lo voy a tener que reconocer como un gasto, a lo mejor es presupuestario, ¿ya? Lo voy a tener que reconocer como tal, ¿ya? Y ahí lo voy a tener que registrar como un gasto presupuestario, voy a tener que devengar el gasto, ejecutarlo como, ¿cierto?, un gasto patrimonial, y todo lo que significa el registro de un gasto presupuestario, el devengamiento, el pago. Ahora, lo que pasa es que acá no va a haber movimiento de fondo cuando yo reciba la rendición de cuentas, ¿no es cierto? No va a haber movimiento de fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor me está rindiendo el 100% de lo que yo entregué. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, lo que voy a tener que hacer es cerrar la cuenta anticipo de fondo. ¿Por qué? Porque cuando yo entregué los fondos, ¿qué registro contable hice? ¿Qué asiento contable hice? A ver, alguien que me lo grafique así en forma. ¿Qué cuenta registramos al debe, por ejemplo, cuando entregamos anticipo de fondo? A ver, al debe de la cuenta presupuestaria según la naturaleza de ese gasto. Supongamos que haya sido... Pero todavía, acuérdense que el anticipo de fondo todavía no se materializa el sentido del gasto, ¿ya? ¿Qué cuenta debo registrar al debe cuando entrego fondos anticipados o anticipo de fondos? Bueno, ahí tendré que registrar al debe la cuenta anticipo de fondos, ¿cierto? O el nombre legal que corresponda para estos casos, ¿ya? Lo que pasa es que yo estoy cambiando de cuenta, de una cuenta de disponibilidad de banco, la estoy tirando a una cuenta anticipos de fondos, ¿ya? Ambas cuentas son de activo, ojo, ¿ya? En el fondo es como que estoy cambiando de bolsillo los fondos, pero resulta que esos fondos, ¿no es cierto?, no están gastados. Yo estoy anticipando nomás. Por lo tanto, yo no lo puedo cargar en el presupuesto. ¿Cuándo lo cargo en el presupuesto? Cuando efectivamente me rindan cuenta y se acredite
el gasto efectivo. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Ahí recién, ¿no es cierto?, voy a registrarlo presupuestariamente y lo voy a tirar a gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, contra la cuenta del presupuesto respectiva. Y ahora, ¿cómo voy a cerrar yo la cuenta presupuestaria? ¿No es cierto?, registrándola al debe de la cuenta presupuestaria para cerrarla, pero a su vez tengo que cerrar la cuenta anticipos de fondo que yo la registré originalmente. Ahora, aquí no hay movimiento de fondo, por eso no utilizo la cuenta banco. No sé si me explico. La cuenta banco yo ya la utilicé cuando entregué el fondo en forma original. Sí, correcto. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Ya? No, al final esto es un juego de cuentas, si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí es muy fácil de repente, dadas las circunstancias, ¿no es cierto? Igual no podemos. Cuando uno trabaja con las cuentas T, es muy fácil de entender cuáles son los movimientos, ¿no es cierto?, que se van dando en cada cuenta y qué en definitiva son las cuentas que absorben estos registros. En este caso, por un lado es la cuenta gasto patrimonial y por otro lado es la cuenta caja. Así de simple, ¿ya? ¿Por qué? Porque se consideró como un gasto, la rendición de cuentas, y por otro lado hubo un desembolso efectivo de fondos, ¿ya?, que se cargó a la cuenta banco, o a la cuenta caja, o a la cuenta disponibilidad de moneda nacional. ¿Ya? ¿Estamos claros o no? Sí. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas respecto a este proceso? ¿No? En el fondo, cuando utilizamos estas cuentas de anticipo de fondo, todas estas cuentas complementarias, obviamente son complementarias al presupuesto, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, ¿cuándo se van a registrar presupuestariamente? Cuando los hechos se concreten, ojo, porque así está establecido los principios, los principios presupuestarios, ¿ya? Cuando yo cargo un gasto o un ingreso en el presupuesto, cuando efectivamente, en el caso de los gastos, se concrete la recepción del bien y la recepción del servicio. Lo mismo ocurre con los ingresos presupuestarios. En el momento, ¿no es cierto?, que se genera el derecho a percibir cierta cantidad de dinero. En ese caso, yo lo voy a registrar y lo voy a devengar presupuestariamente. En el caso de los gastos ocurre lo mismo. Es cuando se materializa la acción, ¿ya? Cuando se materializa el proceso, ¿ya? Si estoy comprando un bien con cargo al presupuesto, ¿en qué momento voy a registrar presupuestariamente? En el momento que yo reciba el bien. Antes no, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo compro un bien, pero yo le anticipo al proveedor cierto valor del bien, en ese momento yo no lo registro como bien, ni siquiera lo voy a registrar dentro de los bienes de uso. ¿Por qué? Porque todavía el bien, ¿no es cierto?, no se ha recibido, ¿ya? En el momento que reciba el bien, voy a devengarlo, ¿no es cierto?, voy a devengar el valor, voy a activar el bien, ¿no es cierto?, sabiendo que a lo mejor el bien tiene un valor superior al UTM, lo voy a activar y lo voy a ejecutar presupuestariamente, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, voy a cerrar la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto?, contra, ¿no es cierto?, la cuenta del pago efectivo que haga por la compra de ese bien, ¿ya? Y ahí, ¿qué cuentas me quedan registradas, abiertas? En la cuenta de bienes, por un lado, porque la estoy activando, y por otro lado, el pago respectivo por el desembolso que ha significado la compra de ese bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Bueno, dentro del grupo que estipula el balance general también tenemos los bienes financieros, ¿ya? Inversiones financieras, las cuentas por cobrar por contraprestación, y ahí van todos los ingresos por percibir, ¿eh? ¿Ya? Los deudores varios, el deterioro acumulado de bienes financieros. Acuérdense ustedes que esta es una cuenta, ¿no es cierto?, reguladora de los bienes de activos, ¿ya? Y otros activos corrientes, ¿ya? Tenemos dentro de los activos corrientes, tenemos las disponibilidades, los bienes financieros, ¿no es cierto?, los otros activos corrientes y las existencias, ¿ya? Y dentro de los activos no corrientes tenemos también los bienes financieros, ¿ya? Y los bienes de uso, ¿ya? Los activos intangibles, ¿ya? Y las propiedades de inversión, los activos biológicos y otros activos no corrientes, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos dos clasificaciones grandes respecto de los activos corrientes y los activos no corrientes. Dentro de los activos corrientes tenemos las disponibilidades, caja, banco y los bienes financieros, ¿ya?
las inversiones financieras, las cuentas por cobrar, etc. Y dentro de los otros activos tenemos, ¿no es cierto?, activos corrientes, tenemos también las existencias. ¿Ya? De igual forma, si vemos acá la estructura de estos informes, también son informes comparados. ¿Ya? Nosotros estamos comparando dos periodos. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? Significa que tenemos información para la toma de decisiones respecto de un periodo con respecto al otro. Y en este caso, ¿no es cierto?, podemos analizar cualquier cuenta que nos presente el balance, tanto los activos como los pasivos. ¿Ya? Podemos, ¿no es cierto?, comparar los anticipos de fondo, ¿no es cierto? Podemos decir, oye, en el año 2000 tanto entregamos 100 de anticipos de fondo y en el año siguiente entregamos 50. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Por qué se produce una diferencia tan importante? Igual hay que analizarla y ver qué fue lo que pasó. ¿Ya? A lo mejor está correcto, o a lo mejor se produjo alguna dificultad, o se presentaron menos actividades o menos operaciones relativas a ese sistema. Por ejemplo, en el caso de la existencia, ¿ya? ¿Qué niveles de existencia existían en ambos periodos, ¿no es cierto?, a igual fecha? ¿Ya? ¿Qué pasó que hubo un menor saldo de disponibilidad de existencia? Ahí tendré que recurrir, ¿no es cierto?, al estado de resultados. Se incrementaron las ventas, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanta diferencia entre un periodo y otro? También puede haber, ¿no es cierto?, los gastos de comercialización, ¿ya? ¿Qué fue con eso? ¿Qué pasó con esos gastos? A lo cual también se incrementaron y provocaron que la venta de la existencia fuera mayor en el segundo periodo que en el primero. Bueno, y así sucesivamente nosotros podemos hacer una serie de análisis, ¿ya? Y que sirven, obviamente, para la toma de decisiones, ¿ya? Especialmente, por ejemplo, respecto a las inversiones financieras, ¿ya? ¿Dónde tenemos las inversiones financieras? ¿Por qué se incrementó la inversión financiera de un año con respecto a otro? ¿Por qué disminuyeron? ¿Ya? ¿Cuál fue el motivo? ¿Ya? ¿Por qué en el año anterior tuvimos más? A lo mejor teníamos más saldos estacionales de caja, por ejemplo. Se acumularon muchos fondos, ¿ya? Que permitió que tuviéramos que invertir, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa en el año siguiente? ¿Ya? ¿Por qué disminuyeron? ¿Ya? Tuvimos menos flujo, tendremos que revisar el flujo efectivo, ¿cierto? ¿De qué manera influyó, no sé, por la publicidad? ¿De qué manera influyó el marketing? ¿Ya? ¿De qué manera influyó la fuerza de venta, por ejemplo, en el caso de una empresa que vende bienes y servicios? ¿Ya? ¿Hubo realmente un reforzamiento en ese aspecto? Acá también, cuando hablamos de las cuentas por cobrar, ¿ya? Sí, aumentan las cuentas por cobrar. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Por qué aumentaron las cuentas por cobrar un periodo con otro? Disminuimos la cobranza, fuimos más benevolentes respecto a la cobranza, ¿ya? Se aumentaron el cobro de los ingresos, que también puede ser un motivo, ¿ya? Pero eso también tiene que estar relacionado con la generación de los ingresos presupuestarios en este caso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se generaron mayores cuentas por cobrar? ¿Ya? Que pueden, ¿no es cierto?, puede determinar factores internos como factores externos que hayan motivado que las cuentas por cobrar me aumentaron o me disminuyeron, ¿ya? Recuerden ustedes que todos estos efectos y análisis que podemos hacer respecto a los estados financieros, ¿no es cierto?, tienen que ver también con variables endógenas, internas, y variables exógenas, externas, ¿ya?, que también pueden alterar el resultado operacional de una institución o de una empresa. Y prueba está, ¿no es cierto?, respecto del año 2020, en la cual, por un lado, ¿no es cierto?, las actividades económicas sufrieron algún deterioro, ¿ya? Y especialmente las entidades públicas como las municipalidades, en la cual, ¿no es cierto?, alteraron algunos vencimientos de patentes y dieron algunas facilidades, lo cual obviamente que perjudica, ¿no es cierto?, el normal funcionamiento de los flujos que están previstos, ¿ya? Entonces, todo eso yo lo puedo sacar de acá del estado financiero del municipio. ¿Cuáles han sido las principales variables que han ocasionado que estos estados reflejen tanta diferencia un periodo con respecto a otro? ¿Ya? También podemos
ver mejoramientos también, pero no solamente aspectos negativos, también podemos ver aspectos positivos de un periodo con respecto a otro, en la cual, ¿no es cierto?, a lo mejor se incrementó la cobranza, ¿no es cierto?, fuimos eficientes en la recaudación, por lo tanto también hay que analizar qué fue lo bueno que hicimos que nos está generando mayores ingresos efectivos, de qué manera, ¿no es cierto?, se están complementando todos estos ingresos, ¿ya? Luego también tenemos dentro de los activos no corrientes los bienes de uso, ¿ya? Se incrementaron los bienes de uso un periodo con otro, ¿cierto? Tuvimos que hacer un reemplazo mayor de bienes de uso. ¿Ah? Por ejemplo, en la infraestructura pública se incrementó. ¿Qué sectores se vieron beneficiados con este incremento en la infraestructura pública? Quizá a lo mejor juegos infantiles en las plazas, ¿no es cierto? Creación de nuevas plazas, creación de nuevos espacios públicos, etc. ¿Ya? Bueno, y de acá podemos sacar una serie de otros análisis cuando estamos frente a ejercicios comparados. ¿Ah? También tenemos por otro lado los pasivos, que también están clasificados en pasivos corrientes y en pasivos no corrientes. Dentro de los pasivos corrientes tenemos la deuda corriente, la deuda pública, otras deudas, ¿cierto? Y dentro de los pasivos no corrientes tenemos también la deuda pública y otras deudas, ¿ya? Dentro de la deuda pública tenemos la deuda pública interna, ¿ya? Que tiene que ver con los pagos que se hagan, ¿no es cierto?, de las cuotas anuales de alguna deuda previamente autorizada por las autoridades correspondientes. También aparecen acá lo que son las provisiones. Por eso que las provisiones están conceptualizadas como un pasivo dentro de la estructura contable municipal, ¿ya? También tenemos los pasivos por leasing, ¿no es cierto?, los contratos de leasing con promesa de compra, ¿no es cierto?, y también los pasivos por concesión, ¿ya? Y dentro del patrimonio tenemos, ¿no es cierto?, el patrimonio institucional, ¿ya? Tenemos los resultados acumulados por otro lado, y tenemos los resultados del ejercicio, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, tenemos los intereses minoritarios, que en el caso de los municipios casi no tienen injerencia, ¿ya? Y también acá como primera adopción, ¿no es cierto?, aparece los ajustes de primera adopción, ¿ya? A las NIC-SP, cuando se trata de movimientos presupuestarios en forma directa. Y ahí está establecido, ¿no es cierto?, dentro de la normativa, los ajustes correspondientes a los ajustes que se hagan por la primera adopción, sean estos positivos o negativos para el municipio, ¿ya? Luego pasamos, dice, examinando el balance general, los usuarios pueden responder a preguntas tales como: ¿de qué clase de recursos dispone la entidad para llevar a cabo sus operaciones? Bueno, ahí están explicadas en los estados financieros. ¿Cómo está la situación financiera del servicio comparada con otros similares? Bueno, ahí está la información financiera, presupuestaria y contable. Se pueden hacer las comparaciones. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? O sea, ¿cuáles son los compromisos de pago que tiene tanto a corto y largo plazo que tiene la entidad? Dice, ¿podrá la entidad cumplir con sus obligaciones en el corto plazo? O sea, ¿tiene liquidez como para cumplir con estos pagos? ¿Qué proporción de los activos está siendo financiado por el Estado? ¿Ya? También es importante eso. Cuando hablamos de esto, ¿no es cierto?, ¿qué proporción de los activos está siendo financiado por el Estado? Estamos hablando cuál es el nivel de patrimonio que tiene la entidad, en este caso el municipio. Luego tenemos el estado de resultados, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, tenemos los ingresos operacionales, ¿ya?, en la cual tenemos las transferencias recibidas, ¿ya?, los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de gestión ordinaria, las rentas de la propiedad, ¿ya?, las ventas netas de bienes, los ingresos financieros. Por otro lado también tenemos otros ingresos, ¿ya? También estamos frente a información comparada,
de un periodo con respecto a otro, ¿ya? Y dentro de los ingresos operacionales, obviamente tenemos, para el caso de los municipios, los tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, en la cual están contemplados acá, ¿no es cierto?, todos los ingresos provenientes del Decreto Ley 3063, Ley de Rentas Municipales del año 79, que estipula la serie de ingresos que están establecidos por ley, ¿ya? Luego tenemos las transferencias recibidas, que son todos los aportes que recibe el municipio, que pueden ser transferencias corrientes, como también pueden ser transferencias de capital. Cuando hablamos de transferencia de capital, que están orientadas a, ¿no es cierto?, a la concreción de algún bien que podría ser inventariado, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, las ventas de bienes, la venta neta de bienes. Estamos hablando aquí de los ingresos, ¿ya? Cuando hablamos de los ingresos de venta neta de bienes, es el valor que estamos recibiendo por la venta de algún bien de uso, que va asociado, ¿no es cierto?, a una cuenta que aparece por acá, que acá está, costos de venta, ¿cierto? ¿Ya? Está asociado a esta cuenta. El costo de venta, ¿no es cierto?, está reflejando el valor libre que pudiese tener el bien, ¿ya? Y acá está reflejando el valor de venta del bien, ¿ya? El valor de venta neto. Acuérdense ustedes que cuando se procede a la venta de bien, yo tengo que rebajar, ¿no es cierto?, los costos que significa el proceso de venta de los bienes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por la publicidad, el aviso en el diario, quizás algún otro gasto que sea necesario para el proceso de venta, ¿cierto?, que forma parte de los costos de venta. Todas esas cantidades igual las voy a rebajar para los efectos de registrar el valor neto de la venta del bien. Pero por otro lado, se produce lo que es el efecto indirecto de pérdida o ganancia entre la venta de bienes y el costo de venta, ¿ya? Lo mismo ocurre acá con las existencias, ¿ah? Las existencias yo las registro a precio de venta, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, también por el lado de los gastos, yo las registro de acuerdo al costo de venta, ¿ya? ¿Y cuál es el costo de venta? Bueno, va a ser el costo de venta en el caso de un proceso productivo, una empresa que produce bienes, va a estar considerado por la mano de obra directa, los materiales, ¿no es cierto?, y también los costos asociados al proceso productivo, que se llaman gastos de fabricación o gastos indirectos de fabricación, ¿ya? Luego también tenemos, tenemos la venta neta de bienes, que son la venta de bienes de uso, la venta de propiedades de inversión, la venta de activos intangibles, la venta de activos biológicos, ¿ya? Bueno, tiene que ver con toda la venta de aquellos bienes que forman parte del inventario municipal. También tenemos los ingresos financieros, que es la participación en instrumentos de patrimonio, ¿cierto? La participación en resultados asociados a negocios y conjuntos, los intereses, venta o rescate de bienes financieros, ¿ya? Reversión de deterioro también, ¿ya? Que puede ser, ¿no es cierto?, puede constituir un ingreso. Y otro ingreso por multa y otro. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos los gastos en personal. Y aquí los clasifica personal de planta, personal de contrata, personal a honorario y otros. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, acá de igual forma, cuando vemos el plan de cuenta y cuando vemos los gastos patrimoniales, ¿cierto?, cuando pegamos con los gastos patrimoniales y vemos los gastos en personal, claro, están clasificados por concepto como personal de planta, personal contrata, ¿no es cierto?, personal a honorarios y otros gastos en personal, ¿ya? De igual forma sabemos que en el gasto personal, ¿no es cierto?, tenemos una serie de asignaciones y una serie de otros bonos que conforman, ¿no es cierto?, el sueldo total de los funcionarios. Y para eso va incluido, ¿no es cierto?, en cada uno de estos conceptos a nivel global. El personal de planta va incluido el costo acá, que tiene que ver con el sueldo base, la asignación municipal, la asignación profesional, la asignación de la ley 17.717 parece, la ley que proviene ¿no es cierto?, de compensación de salud, bueno, y todas las bonificaciones y bonos que se han otorgado, que se han ido reemplazando y que se han ido incorporando como remuneración de los funcionarios municipales.
va incluido, ¿no es cierto?, cuando se refiere solamente a personal de planta. Y cuando se refiere a personal contratado también, acá va incluido el sueldo base, la asignación profesional, la asignación técnica, ¿no es cierto?, todas las asignaciones que conforman la estructura remuneracional de los funcionarios. Luego tenemos el personal a honorario, ¿cierto?, que son contratados de acuerdo a la normativa del Estatuto Municipal del Personal Municipal, ¿cierto? Y también tenemos otros gastos en personal, y aquí van incluidos lo que tiene que ver con los gastos por concepto de prestación de programas en servicios comunitarios, los cuales dichos gastos deben estar claramente identificados hacia programas y proyectos específicos, dice la norma de beneficio a la comunidad. Por tanto, ese concepto no permite la contratación de personal para el desarrollo de labores habituales. ¿Ya? Ahí para tenerlo claro, ¿no? Hay muchos municipios que, bueno, han contratado personal y le dan funciones habituales que corresponde al personal de planta o a contrata. ¿Alguien quería hacer un alcance? Parece, escucho. Profesor, quería consultar respecto de la 2104, que se entiende que son trabajos puntuales o programas, Correcto. en este caso. Sí, correcto. Pero en el caso de, por ejemplo, de esta municipalidad, yo no sé si hay otra en la misma situación, se contrata personal de obra para labores como maestro dentro del año acá, pero permanecen en el año, por eso tengo la duda ahí, ¿cómo tendría que ser esta figura? No debiera ser. ¿Por qué? Porque la misma normativa, si ustedes se van al decreto que establece las clasificaciones presupuestarias, es súper clarito al señalar que no se pueden contratar personas para el desarrollo de labores habituales. Por lo tanto, los programas primero tienen que identificarse, o las actividades, ¿ya? Tienen que identificarse con un periodo de inicio y un periodo de término. ¿Y cuál es la estructura de costo de ese programa? En la cual obviamente va a considerar la contratación quizás de profesionales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un programa de alfabetización comunal, ¿no es cierto?, en la cual deba contratarse quizá algún equipo de profesionales, quizá a lo mejor profesores, ¿no es cierto?, quizá a lo mejor un psicólogo, por decir algo, ¿ya?, o algún otro tipo de profesional relativo a la educación, ¿ya?, para el desarrollo de ese programa, el cual obviamente va a tener un inicio, va a tener un término, y también va a tener una definición de estructura de costo, ¿ya? Y en ese caso, lo normal es establecer el programa que quede debidamente señalado en un decreto alcaldicio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se espera del programa? ¿Hacia quién va dirigido? ¿Cuáles son los recursos humanos que se requieren? ¿Cuáles son los recursos materiales que se requieren? ¿Cuál es el periodo de inicio? ¿Cuál es el periodo de término? ¿Cuál es el costo del programa? Tanto en personal como en insumos, bienes de consumo, insumos u otros gastos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que deban ser imputados a otros ítems dentro del presupuesto municipal. Esa es la fórmula de presentar estos programas, ¿ya? Sí, es que en este caso, por ejemplo, lo que hablo yo de la dirección de obra no es netamente un programa, y con la 21... No, ahí debiera reconocerse como una actividad normal, ¿ya? Es una actividad normal, por cuanto no, digamos, tiene otro sentido el gasto que se imputa a este ítem, ¿ya? Por lo tanto, tendrían que revisar, quizá a lo mejor establecer un programa previo, debidamente definido, con inicio-término, con asignación presupuestaria, ¿no es cierto? Y señalar ahí cuáles son el personal que se requiere para la elaboración de ese programa. Tampoco se pueden permanecer en el tiempo, ¿ya? No son contrataciones permanentes, ojo con eso, ¿ya? ¿Por qué? Voy a extenderme un poquito. ¿Por qué? Porque hay muchos municipios que han sido demandados, ¿no es cierto?, cuando se les pone término al personal a honorarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día la jurisprudencia judicial está reconociendo que las contrataciones a honorarios, ¿no es cierto?, se rigen por las normas del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque existe subordinación y dependencia. ¿Qué significa esto? Que las personas que trabajan bajo estas condiciones están recibiendo instrucciones y también son supervisados por una jefatura.
Para mayor abundamiento también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal, laboral, ¿no es cierto?, a muchos de estos funcionarios se les exige el control de asistencia, ¿ya? Que todavía es un antecedente mayor que también hace que a través de los tribunales se reconozca esta relación laboral como una relación laboral regida por el Código del Trabajo y desconoce plenamente, ¿no es cierto?, las facultades que tienen los municipios para contratar personal a honorario, ¿ya? Acuérdense ustedes que la contratación a honorarios, ¿ya?, en el caso de los programas de servicio comunitario está claramente señalado en el clasificador presupuestario, como también la contratación a honorario del personal, ¿no es cierto?, regido por el Estatuto Administrativo, la Ley 1883, precisa claramente a quiénes se pueden contratar en calidad de honorario. Acuérdense que ustedes se pueden contratar especialistas, profesionales, técnicos e incluso algunos expertos, ni siquiera que tengan algún título profesional. La norma habla de expertos, que pueden ser chilenos hasta extranjeros. ¿Ya? Ya, hagamos un break. ¿Sí? Dígame. Mire, la duda sería, bueno, el servicio de aseo, el servicio de áreas verdes se licita. En el caso de estos maestros, estos jornales que se requieren para reparaciones menores, cosas que cambiar una chapa, cosas así, ¿se podría hacer una licitación? Como otros servicios comunitarios, por ejemplo, en el ítem 2208. Claro, ahí tendría otra imputación presupuestaria, ¿ya? Pero ahí lo que pasa es que en ese caso los trabajadores no tienen dependencia de la municipalidad, digamos, no son trabajadores municipales, ahí tendrían que hacerlo a través de un contratista, ¿ya? Correcto, pero ¿ya? ¿se podría hacer? Esa es mi duda. Por supuesto, hacer un programa, ¿no es cierto?, de mejoramiento no sé, pues de algún sector de la ciudad con base, con especificaciones técnicas, ¿no es cierto?, con número de trabajadores, operarios, obreros, qué sé yo, y cuál es el trabajo, cuál es como definirlo de alguna manera, cuál es el proyecto, cuál es la actividad. ¿Ya? Claro, sí, sí, entiendo. Sí, me queda claro. Gracias. Es una labor que debiera desarrollar, en este caso, la Dirección de Obras Municipales. ¿Ya? Sí, a través de la Dirección de Obras, sí.